Bien, joven. Entonces, mire, la clase anterior estuvimos viendo esta primera sección del capítulo 4, las generalidades para una variable aleatoria continua. Definíamos la función de densidad, y cómo se usa esa función de densidad para calcular probabilidades para el caso de variables continuas. Definimos también la función de distribución, que no es más que la integral de la función de probabilidad. Mirábamos sus propiedades y mirábamos también cómo se usa la función de distribución para calcular probabilidades también. Cosa importante que decíamos, que en el caso de la función de densidad, la función de densidad nos caracteriza la distribución de probabilidad de la variable aleatoria, y la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en un intervalo se calcula como el área debajo de la gráfica de la función de densidad sobre el intervalo. Y bueno, y mirábamos cómo se usa la función de distribución también. Otra cosa que definíamos la clase anterior era el valor esperado o promedio de una variable aleatoria continua. Y definíamos también la varianza de una variable aleatoria continua. Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar unos modelos que son de amplio uso, se usan bastante. Vamos a ver los tres modelos más usados para variables continuas. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los más usados, ¿no? Sobre todo, bueno, en estadística básica, la parte en estadística básica, sobre todo este modelo normal, la distribución normal. Es la distribución por excelencia, se usa mucho, mucho, mucho. Entonces vamos a mirar esas distribuciones, la uniforme, la distribución exponencial y la distribución normal. ¿Qué vamos a ver de esas distribuciones? Bueno, vamos a ver cómo es la función de densidad, cómo es la función de distribución, cómo es el valor esperado, cómo es la varianza y, bueno, algunos problemas de aplicación de esas distribuciones. Ese es el plan. Bien, mire. Entonces, vamos a mirar la distribución uniforme. Mire la definición. La definición dice: una variable aleatoria continua X se dice que tiene distribución uniforme en el intervalo abierto AB si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma. ¿Sí? Si la función de densidad de una variable aleatoria tiene esta forma, entonces se dice que esa variable tiene distribución uniforme en el intervalo AB. Mire cómo es la definición. La función de densidad es 1 sobre B menos A. Nótese que es constante, porque A y B son unas constantes, es un intervalo de números reales, son los límites. El límite inferior y el límite superior de un intervalo de números reales son constantes. Entonces, cuando tú hagas 1 sobre B menos A, eso es una constante, ¿cierto? Cuando X se encuentre entre A y B, o sea, la función para un X que esté entre A y B, toma el valor 1 sobre B menos A. Y es 0 en cualquier otro caso.
O sea, en el intervalo AB la función es constante, igual, es una función constante con una altura igual a 1 sobre B menos A. Y fuera de ese intervalo, la función de densidad vale 0. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se le llama uniforme? Bueno, el nombre de uniforme es porque cuando tengo una variable aleatoria con esa función de densidad, por la forma de la función de densidad, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en algún intervalo de cierta longitud es la misma para cualquier intervalo que tenga esa misma longitud, sin importar la posición donde se encuentre ese intervalo, en el rango de la variable. Ya les digo, algo como esto, mire. Esta sería la gráfica de la función de densidad de una uniforme en AB. Mire, bueno, aquí falta en realidad la parte cuando está por fuera de A y de B. La idea es que por fuera, por encima de B, la variable, la densidad toma el valor de 0 y antes de A, la densidad toma el valor de 0 también. Y entre A y B, la función de densidad toma ese valor constante igual a 1 sobre B menos A. Entonces, ¿por qué es que es uniforme? Porque si tú tomas un intervalo, vamos a hacer aquí, digamos un intervalo muy gruesa, vamos a hacerla de otro color. Si tú tomas un intervalo aquí, ahí, de cierta longitud, ¿no? De una longitud L aquí, ¿sí? Este intervalo tiene una longitud L. Bueno, recuerde que la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo, la probabilidad de que la variable se encuentre ahí, de que X esté en ese intervalo, esa probabilidad se calcula como el área, ¿no? El área que en este caso sería un rectángulo, que en este caso sería la probabilidad de que la variable esté ahí, se calcula como la longitud base, la longitud del intervalo, por la altura que sabemos que es B1 sobre B menos A. ¿Ya? Entonces, jóvenes, mire, ¿por qué se llama uniforme? Porque no importa dónde esté el intervalo. La idea es esta. No importa dónde esté el intervalo. No importa dónde esté el intervalo. No importa dónde ubiques el intervalo. El área siempre será la misma. ¿Sí? Igual a la longitud del intervalo por 1 sobre B menos A. No importa dónde ubiques el intervalo, en la parte de abajo cercana a A, en la parte de arriba, en la parte del medio, la probabilidad de que la variable se encuentre en ese intervalo, sin importar en qué posición esté el intervalo, esa probabilidad será la misma por la forma de la distribución. Cosa que no ocurre con otras distribuciones. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos la clase pasada, donde la función de densidad tiene esta forma. Entonces, mire que no, ya, si tú tomas un intervalo en cierto sector, ya no, en un sector por acá, por ejemplo, cercano a 0, el área debajo de la gráfica, encima de ese intervalo, está cercano a 0, es pequeña, y a medida que te vas alejando hacia 1, hacia 2, perdón, estaba entre 0 y 2, el área se va haciendo más grande. Es decir, no es lo mismo estar en un sector cercano a 0 a estar en un sector cercano a 2. O sea, en ese caso, pues, pero la uniforme
la distribución uniforme, sí, por la forma como está la función de densidad, que es constante la función de densidad es constante sobre el intervalo AB. Bien, por eso el nombre de uniforme, por la uniformidad de las probabilidades. Intervalos que tengan la misma longitud tienen la misma probabilidad, independientemente del lugar donde se esté ubicando el intervalo. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la función de densidad, ¿no? Es la función de densidad tiene esa forma. Mire, constante en AB, cero en cualquier otro punto. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la función de distribución? ¿Cómo es la función de distribución de una uniforme en AB? Bueno, tiene esta forma, mire. Esta es la fórmula para la distribución para la función de distribución de una uniforme en el intervalo AB. Entonces, mire que recuerde que esta función de distribución, recuerde que esto lo que nos da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. ¿Sí? Que no es más que el área desde menos infinito hasta el valor X debajo de la función de densidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo justificamos que efectivamente esa es la función de densidad? Mire, acá está escrita para todos los reales. Mire, antes de A, la función de distribución vale cero. Recuerde que esta función lo que nos da probabilidad de que la variable sea menor o igual que A, pero esa probabilidad no es más que el área debajo de la gráfica de la función de densidad antes de A. Perdón, para valores, para todos los X menores o iguales que ese X donde ella se está evaluando. Entonces, como nuestra función de densidad va por cero, mire, es cero para cualquier valor antes de A. Entonces, cuando tú tomes aquí un valor cualquiera, vamos a ponerle otro colorcito por aquí, o este verde, cuando tomas aquí un valor cualquiera, X, que está antes de A, el área desde menos infinito hasta ese X, debajo de la función de densidad es cero. Y recuerde que eso es la función de distribución. O sea que la función de distribución sería cero para cualquier X que está antes de A. Bien, listo. Cuando tomamos un X que está entre A y B, mayor que A pero menor que B, entonces, mire lo que pasa con la función de distribución. Voy a borrar aquí y vamos a tomar un X cualquiera que esté mayor que A pero menor que B. Un X cualquiera, mayor que A pero menor que B. Entonces, digamos que ese X está por aquí. Ese X está como y un verde más oscuro. Ahí. Entonces, ¿qué es la función de distribución evaluada en este X? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que cómo se calcula esa función de distribución? Como el área debajo de la gráfica de la función de densidad hasta ese X. Entonces, mire, hasta ese X, el área sería ahí. El área antes de X, desde menos infinito hasta X, debajo de la gráfica de la función de densidad. Recuerde, este pedacito acá no aporta, porque la función, antes de A, la función de densidad vale cero, por lo tanto el área ahí es cero. Este punto, este pedazo no aporta nada. Entonces, toda el área estaría en este sector. Pero ese sector, mire que ese sector es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. ¿Y cómo es el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. O sea, necesito calcular el área de ese rectángulo que tiene
base X menos A y altura 1 sobre B menos A. ¿Cómo se calcula el área esta? Se calcula como la base, que es X menos A, por la altura, que es 1 sobre B menos A. ¿Sí? Esto, bueno, organizando sería X menos A sobre B menos A, que es la función que tenemos allá. Ojo, si el X está entre A y B. O sea que la función de distribución se calcula de esa forma para cualquier X entre A y B. Ojo, la constante A y la constante B son constantes conocidas, ¿no? Se conocen. Bueno, si no se conocen, pues toca estimarlas, pero en este caso, pues para efectos de esto, de los ejercicios y eso, bueno, hay algunos problemas donde nos mandan a mirar cuál es la constante A y cuál es la constante B, pero para el uso de la función de distribución necesitamos conocer a la constante A y la constante B para poder usar la función de distribución para calcular probabilidad. Bien. Si el X, por eso es que aquí entre A y B, si el X está entre A y B, entonces mire que la función de distribución vale X menos A sobre B menos A. Recuerde, ¿qué es esto? El área del rectángulo que va desde A hasta X, el área de ese rectángulo. Listo. Y cuando X es mayor o igual que B, resulta que la distribución, recuerde, nunca se le olvide eso para que no tenga problema en aceptar de que es 1 para cualquier X mayor que B. Claro, ¿por qué? Porque la distribución para un X que sea mayor que B, vamos a borrar aquí, para un X que sea mayor que B, la distribución sería un X mayor que B o mayor o igual que B. Mire, digamos aquí, un X aquí. Entonces, ¿qué es la distribución? Nunca lo olvide. Es el área debajo de la gráfica de la función de densidad desde menos infinito hasta Sx. Ojo, pero aquí entre B y X no hay área porque la función ahí vale 0. Y antes de A no hay área porque la función ahí vale 0. O sea que el área, la única área que aporta acá a la función de distribución es el área de este rectángulo. Pero recuerde, esa área que sería el área total porque hacia arriba de B y hacia abajo de B, no, el área es 0. Entonces, aquí estaría el área total y recuerde que esa área total es 1. Si no, mira que sería la base del rectángulo por la altura. Recuerde que la altura es 1 sobre B menos A y la base es B menos A. ¿Sí? B menos A sobre B menos A, eso da 1. ¿Sí? Es decir, para cualquier X que esté por encima de B, el área que tengo antes de ese X, o sea, desde menos infinito hasta ese X, el área es 1. Por lo tanto, la función de distribución, que es precisamente eso, el área antes de X, sería igual a 1 para cualquier X que esté entre A, que sea mayor que B. Eso es lo que estamos diciendo acá, muchachos, y esa es nuestra función de distribución. Recuerden, ¿para qué sirve esa función? Para calcular probabilidades. Por ejemplo, si te mandan a calcular, no, ¿cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria, por ejemplo, uniforme en 5-10? Una variable aleatoria uniforme en 5-10, en el intervalo 5-10. Entonces, calcule la probabilidad de que esa variable esté entre 6 y 9. No sé. Entonces, eso sirve para, esta función sirve para calcular la probabilidad, por ejemplo, de que la variable esté entre 6 y 9, se calcula como la distribución evaluada en 9 menos la distribución evaluada en 6. O sea que tengo que evaluar esta función en el límite superior menos ella en el límite inferior y eso nos da la probabilidad
de que la variable se encuentre en cierto intervalo. Si es probabilidad hacia abajo, directamente evaluando la función de distribución. Si es probabilidad hacia arriba, es 1 menos la función de distribución usando el complemento. Bien, mire, esta gráfica es precisamente esta gráfica que está acá, es la función de distribución. Aquí viene por 0, ¿verdad? Viene por 0 acá. Viene por 0 acá. Entre A y B es precisamente la ecuación de una línea recta. Entre A y B. Y después de B vale 1. ¿Sí? Para valores mayores o iguales que B, aquí eso vale 1. De ahí hacia arriba vale 1. Esa es entonces la gráfica de la función de distribución. Bien, entonces ya hemos visto cómo es el valor, cómo es la función de densidad. Es 1 sobre B menos A para cualquier X que esté entre A y B. ¿Cómo es la función de distribución? Es X menos A sobre B menos A para cualquier X entre A y B, 0 antes de A, 1 después de B. Esa es la función de distribución. Nos falta el valor esperado y la varianza de esa variable aleatoria. O sea, si yo tengo una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB, entonces, ¿cómo es el valor esperado y cómo es la varianza de esa variable aleatoria? Mire, si tienes una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB, entonces el promedio o valor esperado o media de la variable aleatoria se calcula como A más B sobre 2. Ojo, A más B sobre 2 es justo el punto medio, es el punto que está justo en el centro de ese rectángulo. Así se calcula el punto medio entre A y B. La coordenada del punto medio entre el punto que está justo en el centro entre A y B se calcula como A más B sobre 2. Ese es el promedio, ¿sí? El promedio. Recuerden que yo les decía, no, en la clase pasada, el promedio se ubica cerca de los valores donde hay más probabilidad, pero en este caso, como las probabilidades están uniformemente distribuidas, entonces tenemos que el valor esperado se ubica justo en el centro. A estas distribuciones se le llaman distribuciones simétricas. Cuando una distribución es simétrica, el valor esperado queda justo en el centro del rango de la variable. O sea, justo en el centro de los posibles valores que puede tomar la variable con probabilidad distinta de 0. Para variables que sean simétricas, o sea, para variables cuya función de densidad sea simétrica. Bien, vamos a recordar aquí? Vamos a hacerlo con el valor esperado. ¿Cómo es que se calcula el valor esperado de una variable aleatoria continua? Y vamos a repasarlo con la uniforme, ¿no? Mire, el valor esperado, está muy grueso, el valor esperado de X se calcula como la integral, recuerde la definición de menos infinito a infinito de X por la función de densidad de X. Bien, recuerde, desde 0 hasta A, 0 la función de densidad. Desde B hasta más infinito, 0 la función de densidad, por la forma como la hemos definido. ¿verdad? Y entre A y B sí vale 1 sobre B menos A. Entonces me voy a omitir esa parte y esto nos queda como la integral desde A hasta B de X por F de X, pero X por F de X, pero F de X es 1 sobre B menos A de X. Bien, así se calcula el valor esperado. Recuerda, ahí falta la parte desde menos infinito a A, que es 0, y falta la parte desde B hasta más infinito, que es 0 también. Bien, entonces mire, esto, bueno, ya es cuestión de cálculo integral, muchachos. Sale 1 sobre B menos A como constante, porque no depende de X, por la integral de A hasta B de X de X. Eso es 1 sobre B menos A
la integral de x de x es x cuadrado sobre 2. Entonces aquí nos quedaría x cuadrado sobre 2 evaluado desde desde A hasta B. Desde A hasta B. Bien. Recuerde qué significa eso. Significa reemplazar la x por b menos reemplazar la x por a. Vamos a poner ese 2 acá. Ahí apareció el 2, ¿no? El 2 que es a más b sobre 2 es el promedio. Debe darnos a más b sobre 2. Bueno, mire, voy a escribirlo así. 1 sobre 2 b menos a. Y ahora, mire, evaluamos en b, o sea, x cuadrado, perdón, sería b cuadrado, reemplazando a x por b, menos, esto multiplica aquí todo eso, menos a cuadrado. Bien, recordemos que esto es un caso de producto notable. Ese b menos a, b al cuadrado menos a cuadrado se puede factorizar como b menos a por b más a. O sea que esto es lo mismo que 1 sobre 2 b menos a, y esa diferencia de cuadrado se puede escribir como b menos a por b más a. Este b menos a con este b menos se va y nos queda b más a sobre 2, que es lo mismo que a más b sobre 2, como quieras. Mire, ahí está entonces, así se calcula. Esta es la fórmula para el valor esperado de una uniforme en el intervalo AB. A más B sobre 2. Es decir, justo el valor central, valor del centro, el valor que queda justo en el centro del intervalo, donde la función de densidad es distinta de 0. Bien, para calcular la varianza similar, muchachos, pero recuerden que yo les dije ayer, en la clase de ayer, que es mejor usar esta fórmula, es una propiedad que tiene el valor esperado, perdón, la varianza. Es decir, no voy a usar la definición, sino que voy a usar una propiedad. La definición, vamos a recordarla, recordar aquí. La varianza de una variable aleatoria x se define como la integral desde menos infinito hasta infinito de x menos mu x al cuadrado, es decir, menos el valor esperado o promedio al cuadrado por la función de densidad, ¿no? Así es la definición. Ojo, pero esto se puede demostrar, no lo hicimos, pero créame que es así. Esto se puede escribir como el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x, todo eso elevado al cuadrado. Es una propiedad de la varianza que me gusta más, se deja trabajar mejor. ¿Qué es este valor esperado de x cuadrado? Vamos a calcularlo, mire. El valor esperado de x cuadrado, por definición, es la integral desde menos infinito hasta infinito de x cuadrado por la función de densidad. Para nuestro caso, esto se reduce a la integral de a hasta b. Recuerde, a hasta b, porque entre a y b que la función de densidad es distinta de 0. ¿Sí? De x cuadrado por sobre b menos a. De x. Aquí es de x. De x. De x. Mire, esto es 1 sobre b menos a por x a la 3 sobre 3, ¿no? La integral de x cuadrado. Eso evaluado de a hasta b. Bueno, eso es b a la 3 menos a la 3 sobre b menos a. Ese es el valor esperado de x cuadrado. A ese valor esperado de x cuadrado, bueno, mire, recuerde que también hay una expresión para factorizar ese b a la 3 menos a la 3, diferencia de cubos. No me acuerdo de la fórmula ahora, creo que es b menos a,
que multiplica a b cuadrado menos a por b más a cuadrado. Creo que es. Bueno, échale una buscadita en Google y de esa manera, mire, hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer esta cuenta. Hay que coger este b a la 3 menos a la 3. Hay que coger ese b a la 3 menos a la 3 sobre b menos a, y hay que restarle el valor esperado al cuadrado. El valor esperado es b más a sobre 2, ese es el valor esperado al cuadrado. Bueno, tarea. Eso es ya cuestión de pura matemática, recordar los casos de eso de factorización, de esos productos notables, casos de factorización, y encontrar que esto da b menos a al cuadrado sobre 12, todo esto. ¿Vieron? B menos A al cuadrado sobre 12. Esa sería la varianza de una uniforme en el intervalo AB. Muchachos, no se le olviden. ¿Qué es lo que son esos valores? ¿Qué es eso? Esos valores lo que te dan es eso te da un valor teórico, por eso se llama valor esperado, un valor esperado, para el promedio de los datos que tú midas de una variable que tenga esa distribución. Si tomas muchas mediciones de esa variable, si en realidad tiene esa distribución uniforme, entonces el promedio de los datos que recojas de esa variable y la varianza de los datos que recojas de esa variable deben estar muy cercanos esos valores a estos valores, respectivamente. Eso es. Bien, muchachos, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo es la cosa. Dice, la función de densidad de probabilidad del tiempo necesario para terminar una operación de ensamblado, de armado de algo, es 0.1 para X entre 30 y 40 segundos. Bueno, en el texto de Montgomery, en realidad cuando te dicen así, 0.1 para tal, entonces, y es 0 en cualquier otra parte. Es 0 en cualquier otra parte. Bien. Entonces me dice, calcule la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir la operación. Dice, obtener un tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble excede a ese X. Dice, calcule la media y la varianza del tiempo de ensamblado. Bien, mire, lo primero que hay que justificar es que esta es una uniforme en 30-40. Esa variable aleatoria de la que me están hablando aquí, que es el tiempo necesario que toma para hacer una operación de ensamblado, de acuerdo con esta función de densidad, tal como me están diciendo acá, que es la función de densidad, esta variable aleatoria tiene una distribución uniforme en el intervalo 30-40. ¿Por qué? Vamos a ver si cumple la condición. Recuerde que para tener distribución uniforme se necesita que la función de densidad, la f minúscula, tenga esta forma, f minúscula en x, tenga esta forma, 1 sobre b menos a. ¿Cierto? Pero note una cosa, si tomo a b igual a 40 y a igual a 30, 1 sobre b menos a sería 1 sobre 40 menos 30. ¿Sí? Y eso es 1 sobre 10. Y eso es 0.1. ¿Sí? Que es lo que me están diciendo acá, ¿ve? O sea que efectivamente esta variable, esta función de densidad, definida así para cualquier X entre 30 y 40, efectivamente es una uniforme en 30-40. ¿Sí? Es una uniforme en 30-40. Listo. Una vez que he identificado cómo es la distribución uniforme, como que la variable tiene distribución uniforme, ya estas preguntas que están acá es sencillo calcularlas. ¿Sí? Entonces dice,
calcule la proporción de ensambles que requiere más de 35 segundos para concluir la operación. ¿Qué es eso? Mire, vámonos acá al gráfico para aprovechar este gráfico. Para aprovechar este gráfico aquí. ¿Qué es eso que están diciendo ahí? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Mire, tengo una uniforme entonces en 30, 40. O sea, A es 30, B es 40. ¿Listo? Entonces me dice, mire, calcule la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para completar la operación. Es decir, en realidad lo que cuando te hablan de proporción, en realidad es una probabilidad, es un número entre 0 y 1. Si uno multiplica eso por 100, te da un porcentaje. Entonces lo que me están diciendo es, mira, ¿qué porcentaje, qué proporción de ensambles requieren más de 35 segundos para su armado? ¿Sí? En otras palabras, me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tiempo de ensamblado esté por encima de 35? Por lo tanto, me están preguntando por esta área. Mire, ni siquiera para este caso del uniforme, ni siquiera necesitas hacer cálculos complicados ni nada, ni calcular integrales ni nada, porque por la forma de la función de distribución de densidad es simplemente calcular esa área. Hay varias formas de justificarla de una, que es 0.5. ¿Por qué? Bueno, una forma rápida de justificar eso es que 35 es justamente el punto medio entre 30 y 40. Y como es una uniforme y esa área debe ser 1, y si está justo en el centro, entonces para abajo debe haber 0.5 y para arriba debe haber 0.5 también. Eso es. Recuerde, la probabilidad de que la variable, en este caso tiempo de ensamblado, se encuentre en un intervalo, se calcula como el área debajo de la densidad sobre el intervalo que se está preguntando. Entonces, lo que me está preguntando es, mire, calcule el área desde 35 hacia arriba, ¿sí? Desde 35 hasta 40. Pero sabemos que 35 está justo en el centro. Entonces, aquí debe haber justamente la mitad, pero la mitad de toda el área es 1. Es un medio, perdón, porque toda el área es 1. Bien, bueno, otra forma de hacerlo es, bueno, base de 35 a 40 hay 5, por altura, que es 0.1. Entonces, 5 por 0.1, eso te da 0.5. ¿Listo? Si te quieres complicar la vida, no es necesario, pero si quieres, hagámoslo formalmente. La probabilidad de que la variable tiempo de ensamblado esté por encima de 35, de que X sea mayor o igual que 35, es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 35. Recuerde que en el caso continuo tú puedes poner igual o no y eso no afecta. O sea, aquí, por ejemplo, puedo hacerlo con mayor simplemente que 35. Es 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 35. Recuerden que esto es 1 menos la función de distribución de la variable evaluada en 35. Pero como es una uniforme en 30-40, recuerde que esto tiene la forma, esto sería 1 menos, recuerde, X menos A sobre B menos A. O sea, sería 35 menos A es 30, sobre B menos A. B es 40 y A es 30. Esto nos queda entonces aquí 1 menos 5 sobre 10, que es lo mismo que 1 menos 0.5, que nos da 0.5. ¿Sí? Ahí estoy usando la función de distribución para hallar esa probabilidad. Bien. Otra pregunta.
Otra pregunta que hace el problema. Dice, obtener un tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble excede a ese X. Es decir, dame un valor del tiempo de ensamblado de tal manera que el 90% de los tiempos de ensamblado sea mayor que ese valor. Otra forma de decirlo, dame un tiempo de ensamblado de tal manera que el 10% de los tiempos de ensamblado sean menores que ese valor. Es equivalente. ¿Bien? Entonces, mire, gráficamente, muchachos, es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Voy a borrar. El problema me está pidiendo lo siguiente. Me está diciendo, mira, consíguete un X, vamos a darle aquí, digamos que está aquí. Ahí está, un X. Consíguete ese X con una condición, que el 90% de los tiempos de ensamble estén por encima de ese X. En otras palabras, consíguete un X tal que esta área de aquí, de X hacia arriba, sea justo 0.9. Eso es. Otra forma, bueno, para solucionar esto, otra forma de verlo es, bueno, si tengo el 90% hacia arriba, entonces tengo el 10% hacia abajo. O sea que yo puedo traducir este problema a decir, bueno, entonces consigamos aquí el 10% y encontremos ese valor de X. Sabemos que en este problema el A vale 30 y el B vale 40. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, mire, fácil, sin tanto complique, sin tanto cálculo sofisticado, ni cálculo integral, ni nada. Afortunadamente, aquí con la uniforme, eso es muy sencillo, porque es puros rectángulos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es calcular el área de este rectángulo. Mejor dicho, tienes que buscarte, no es que, el área de rectángulo, precisamente en este problema me lo están dando. El área de rectángulo me están diciendo que es 0.1, no, me la están dando. Lo que tengo que buscar es el X que me garantice esa área de 0.1. Recuerde que esto tiene una altura de igual a 40 menos 30. O sea, este B menos A es 1 sobre B menos A, es 1 sobre 40 menos 30. Es decir, 0.1, de acuerdo con la función. 0.1. Es decir, que la altura de este rectángulo, la altura de este rectángulo, ponerle aquí un color anaranjadito, esta altura es 0.1 y la base es X menos A. ¿Bien? O visto de otra forma, mire, yo necesito, mire el razonamiento este, yo necesito que esta base sea tal que a multiplicarla por la altura, que es 0.1, me dé 0.1. El único valor, cuando tú tomas, ojo, si tú tomas un valor A y lo multiplicas por un valor, no sé, T, y eso te da el mismo A, ¿saben quién es T? 1. O sea, si yo cojo esta base y la multiplico por la altura, que es 0.1, y eso debe darme 0.1, entonces necesariamente esta base es 1, mide 1. ¿Cierto? O sea que este rectángulo tiene una base igual a 1. Y como A es 30 y aquí tiene una distancia de 1, entonces X tiene que ser 31. De esa manera lo razonamos con pura geometría elemental.
Geometría elemental, muchachos. ¿Sí? Bueno, si la quieres más complicada, me la sé más complicada. Me la sé más complicada. Vamos a hacerla usando la función de distribución. ¿Sí? Para más sofisticado, pero mire que no es nada complicado. No es nada complicado sacar el valor ese de X. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo por la función de distribución. Mire, lo que yo quiero es que el área entre A y X, mejor dicho, el área acumulada hasta ese valor X que desconozco, que me están preguntando, debe ser 0.1. En otras palabras, yo quiero que la función de distribución de esa variable aleatoria evaluada en ese X me dé 0.1. Vamos a ver. Mire, yo necesito que la f mayúscula de esa variable aleatoria evaluada en el X que ando buscando, eso debe dar 0.1. Es la condición. El área, desde A hasta X debe dar 0.1. ¿Listo? Entonces, yo recuerdo que esta función de distribución para el caso de la uniforme es X menos A. Bueno, ya yo sé cuánto es A. A es 30. X menos 30 sobre B menos A, que es 10. Eso debe darme 0.1, dice el problema. ¿Listo? De ahí despejamos X. Entonces, X es igual, este pasa a multiplicar acá, 0.1 por 10 más, este pasa a sumar 30. Eso da 1 más 30 igual a 31. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Sí, la respuesta sería 31. Bien. Tercera pregunta del problema. Dice, calcule la media y la varianza del tiempo de ensamblado. Calcule la media y la varianza del tiempo de ensamblado. Entonces, muchachos, esa es sencilla. Recuerden, cuando tenemos una uniforme en AB, la media es A más B sobre 2 y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Esa fórmula hay que tenerla ahí a la mano. ¿Sí? O sea, si ya sabemos que es una uniforme y conocemos el mínimo y el máximo, se me olvidaba decirle, a A le llaman el mínimo de la distribución y a B el máximo de la distribución. Así la llama R. Ahorita que vamos a calcular eso con R, a R le llama mínimo a A y a B le llama el máximo. Esos son los dos parámetros que te va a pedir R cuando estés calculando probabilidades para una uniforme. Bien, mire, entonces, bueno, aquí se justifica. Ahí están las cuentas sofisticadamente, tal. Recuerde que no es tan complicado. Ahí le dejo, ahí está el valor esperado. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito diferente, pero nada complicado, ¿no? Nada complicado. Dice, una empresa produce alimento en latas para perros. El peso de las latas es una variable aleatoria uniforme con promedio 16 onzas. O sea que las latas están saliendo con un promedio de 16 onzas, pero la distribución de los pesos es uniforme con ese promedio. O sea, el modelo el modelo de probabilidad para los pesos de las latas que salen de producción, el modelo que me rige el comportamiento de esa variable dice que es una uniforme con media 16 onzas. Entonces me dice, ¿cuál es el peso mínimo? Ojo, cuando te hablen del mínimo en una uniforme, ese mínimo es A, la teoría que hemos visto ya. ¿Cuál es el peso mínimo que puede tener una lata producida por esta empresa?
Y me pregunta, ¿cuál es el peso máximo? Ojo, ahí te están preguntando por B. Recuerde, A se le llama el mínimo y B se le llama el máximo, que puede tener una lata producida por esta empresa. Y por último me preguntan, si usted selecciona una lata al azar de esa producción, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 15.8 y 16.5 onzas? ¿Bien? Bueno, para responder la pregunta 3 necesitamos calcular primero a A y a B. Aquí tengo la respuesta, pero esa no es la idea. La idea es que sepamos cómo se calcula eso. Vamos a ver. Entonces, mire, este problemita no es trivial, no es tan trivial, pero tampoco es que sea una cosa del otro mundo, así exagerada, más sí, difícil, no. Es simplemente para recordar unas cositas. Mire, dice que el promedio de esa variable aleatoria que está representando la distribución de los pesos de las latas que están saliendo de la fábrica es una uniforme en AB. No conozco a A, no conozco a eso, es lo que me están preguntando. Y me dice, mire, con promedio 16. Ah, entonces ahí recuerdo, si es una uniforme y tiene promedio 16, en una uniforme el promedio es A más B sobre 2. Entonces, ojo, el valor esperado de la variable aleatoria peso de las latas, el valor esperado es A más B sobre 2. ¿Por qué? Por lo que sabemos de la distribución uniforme. Me están diciendo que es uniforme en un AB, en un intervalo AB, que no conocemos. Pero me dicen que el promedio es 16 y me dice, esto es 16. Por lo tanto, aquí A más B debe dar 32, ¿sí o no? 32. A más B es 32. Bien. Y otra cosa que me dicen del problema, que se me olvidó leerlo aquí, dice que tienen un promedio de 16 onzas y tienen un rango de 4.2 onzas. Un rango de 4.2 onzas. Recuerde, definición de rango, cuando capítulo 1 va descriptiva, estadística descriptiva, el rango de una variable, el rango de unos datos es el máximo menos el mínimo. Bueno, lo mismo aplica acá con estas variables continuas, en este caso con una uniforme. Recuerde que B es el máximo y A es el mínimo. B es el máximo valor que puede tomar la variable con probabilidad distinta de 0. A es el mínimo. Entonces, el rango, cuando me dicen el rango, no es más que B menos A. Y ahí tenemos una segunda ecuación. Entonces, aquí tenemos una primera ecuación que nos la da el valor esperado, que es A más B igual a 32, y una segunda ecuación que me la da el rango, que es B menos A, máximo menos mínimo, dice que es igual a 4.2. Mira, ahí tienes un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, resuélvelo y listo, suma esas dos y este se va con este y te queda que 2B es igual a 36.2, ¿no? Suma de ahí, B es igual a 36.2 sobre 2, que eso da 18.1. Una vez conocido B, puedes hallar a A con cualquiera de estas dos ecuaciones. O sea, B menos A dice que debe dar 4.2. B menos A debe dar 4.2. Entonces, ya encontramos que B es 18.1 menos A, eso debe dar 4.2. Entonces, aquí paso este A para acá, 18.1 menos 4.2 te da A.
y eso precisamente da 13.8, creo que es, como dice 13.9. 13.9. Bien, mire, otra forma de hacer esto que no necesita tanta matemática ni resolver sistemas de ecuaciones lineales ni nada. Es con el conocimiento de cómo es que es la función de densidad y eso de una uniforme. Dice, mire que el problema te está diciendo, tengo un promedio de 16 y tengo un rango de 4.2. El rango es la distancia que hay entre A y B y el promedio es justamente el punto medio. Con esas dos informaciones, con esos dos datos, hayan los extremos, sin necesidad de encontrar. Mire, vamos a hacerlo gráficamente acá. Vamos a borrar esto aquí. ¿Y cuál es la idea de ese razonamiento que no necesita tanta matemática sofisticada de solución de sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2? Nada de eso. Mire, te dicen, el promedio es 16, entonces eso significa que aquí el punto del centro, justo en el centro, tiene 16. Porque ¿qué se requiere? Saber eso, ¿no? Saber que en una uniforme el promedio es justo el valor central. Eso, si no sabes eso, estás muerto y no puedes solucionar esto de esta manera. Listo. Y te dice, el rango de la variable es 4.2. Entonces te dice, mire, la distancia que hay desde A hasta B es 4.2. Como este valor es justamente el valor central, entonces de aquí para acá, si todo el rango es 4.2, del centro hacia arriba debe haber 2.1. Y del centro hacia abajo también 2.1. ¿Por qué? Porque la mitad del rango, la mitad de la distancia entre A y B, porque justamente el promedio está en el centro. Bien, entonces mire, 16 más 2.1, 18.1. 16 menos 2.1 da 13.9. Listo, arreglado. O sea que en este caso esto sería 18.1 y hacia acá es 13.9. Listo, sin ningún sistema de ecuaciones ni nada, solo conociendo esas características que tiene la distribución uniforme. ¿Sí? Listo, vamos a la otra pregunta. Dice, calcule la media y la varianza del tiempo de ensamblado. No, perdón, este no es. Este es. Dice, calcule, si usted selecciona una lata al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 15.8 y 16.5? Bueno, mire, esta pregunta es simbólicamente sería esto. Mire. Me están preguntando por la probabilidad de que X, que es el peso de las latas, esté entre 15.8 y 16.5. Ojo, ya conocemos a y a B. ¿Sí? Entonces, esas probabilidades de esta forma se calculan así, mire, la distribución, la F mayúscula de la variable esa, evaluada en el superior, en el límite superior, 16.5, menos la misma F mayúscula de la variable evaluada en 15.8. Bien, recuerde, como ya conocemos a y a B, entonces recuerde, la media, perdón, la distribución es X menos A sobre B menos A. Entonces aquí sería, ¿cuánto es X? 16.5. Menos A, encontramos que A era 13.9, ¿no? Sobre B menos A, que es 4.2, que es el rango. ¿Sí? Eso es. Menos la distribución evaluada, pero en 15.8. Menos 15.8 menos 13.9 sobre 4.2. Bueno,
Ya, eso es cuestión de operaciones. Mire, 4.2 como denominador común. Ah, este 13.9 que está negativo, menos aquí da positivo, este 13.9 con este otro 13.9 se cancelan cuando haga la resta y en definitiva se reduce a hacer esta operación. 16.5 menos 15.8 sobre 4.2. Eso nos da la probabilidad. Eso nos da la probabilidad que están pidiendo ahí. Eso debe dar un valor entre 0 y 1. Bueno, muchachos, mire, ¿cómo se calculan estas cosas con R? Bueno, mire, como les decía, para el caso discreto, con las variables aleatorias discretas, hay 4 funciones, ¿no? Les hablaba yo cuando estábamos viendo las cosas, las variables aleatorias discretas con R. Hay 4 funciones: la función D, la función P, la función Q y la función R. Bueno, acá es la misma cosa, solo con una pequeña diferencia con respecto a la función D. Porque en este caso de variables continuas, las probabilidades puntuales no tienen sentido, porque las probabilidades puntuales en las variables continuas siempre son cero. Es decir, en una variable aleatoria continua, cuando te preguntan cuál es la probabilidad de que la variable sea un valor particular, cero. Mientras que en las discretas no. En las discretas puede, pueden haber valores de la variable puntuales que tengan probabilidad distinta de cero. En las variables continuas, las probabilidades para valores puntuales de la variable, un valor concreto de la variable siempre va a ser cero. Las probabilidades que van a ser distintas de cero en una continua siempre son probabilidades en un intervalo, ya sea hacia arriba, hacia abajo o un intervalo bilateral. Entonces, en este caso, en las funciones, para calcular con R esto, tenemos la función de, en el caso, por ejemplo, de la uniforme, tenemos la de unif. Ojo, esto lo que hace es evaluar la densidad. Evalúa la densidad. O sea, me calcula F sub X en el valor que le entregues, con el A y el B que le entregues. ¿Ya? Evaluar la densidad. Es decir, que la función D la podemos usar para, por ejemplo, para graficar la función de densidad, para graficar. Entonces, simplemente conjunto de valores X, evaluamos la función con D unif en esos X, con el A y el B que me diga, y eso me regresa los Y, que sería la parte y puedo plotear X contra Y, y eso me da la forma de la función de densidad. O sea, puedo usar esa función para graficar la función de densidad. Bueno, mire, la función P unif, la función es con P, ojo, unif por la uniforme, ya sabe que con la exponencial va a ser Px y Dx. La función P unif, esa sí nos evalúa la F mayúscula en el X que obtengamos, que le entreguemos, y con el A y B que le entreguemos. ¿Sí? O sea, recuerde, esta que evalúa esta F de X, F mayúscula de X, que recuerde que X menos A sobre B menos A. Entonces, a esta P unif tenemos que entregarle el A y el B y el X, y ella nos regresa la F mayúscula evaluada en ese X con ese A y ese B, que recuerde, no me canso de repetir que esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Bien, la otra es la Q unif. ¿Sí?
Ojo, lo mismo que en el caso de la discreta. Es la inversa de la F mayúscula sub X. En otras palabras, dado, ojo, dada una probabilidad X, perdón, una probabilidad, vamos a llamarle pi, una probabilidad pi, regresa Lx tal que la F mayúscula evaluada en ese X nos dé justamente ese pi. Bueno, con el A y el B que le entreguemos. O sea, tenemos que entregarle los parámetros de la distribución. En este caso tenemos que entregarle el A y el B. Bien. Y por último, la R unif. La R unif. Esto sirve para simular o generar lo que se conocen como números pseudoaleatorios que vengan de esa distribución. O sea, si yo quiero simular un proceso, una variable, si yo quiero simular la medición de una variable con esa distribución uniforme en un intervalo A, B, 30, 40, entonces para eso nos sirve la RUnif. O sea, nos genera números aleatorios de una uniforme. ¿Listo? Bien. Esas son las 4 funciones. Oiga, muchachos, mire, ojo. En las demás que vamos a ver, en las demás continuas que vamos a ver, es la misma cosa. Solo hay que cambiar el nombre de la distribución. Para cualquier continua en R. Para cualquier continua en R. Por ejemplo, tenemos la dx, ahora que vamos a ver la exponencial. Tenemos la px, la qx y la rx, xp de exponencial. Y para todas es válido esto que dice acá. Bueno, aquí obviamente cambia la forma de la distribución, pero, o sea, la D evalúa densidad, la P evalúa distribución, la Q es la inversa de la distribución. Dada una probabilidad, te regresa el X hasta donde se acumule esa probabilidad. Y el R es para generar datos aleatorios con ese modelo. ¿Sí? Solo hay que cambiar entonces. Por ejemplo, para la normal tenemos D nor, P nor, Q nor y R nor. Más adelante vamos a usar, por ejemplo, una T, una distribución que se llama la distribución T. Entonces, DT, PT, QT y RT. Vamos a ver una distribución que se llama la distribución chi cuadrado, chisq, la distribución chi cuadrado. Entonces vamos a contar en R con la función D chisq, P chisq, Q chisq y R chisq. Para todas esas distribuciones, así funciona. ¿Sí? Recuerden, D para evaluar la función de densidad, P para evaluar la función de distribución que nos da probabilidad de menor o igual que tal, Q para como la inversa de la función de distribución, dada una probabilidad, no regresa el valor hasta donde se acumula esa probabilidad. Importante esa Q, ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso cuando estemos viendo intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, esa bendita Q la vamos a estar usando porque nos sirve para encontrar unos valores ahí que se necesitan para hacer unas cuentas ahí. Y la R entonces es para simular datos de esa distribución. Mire, acá, P-UNIF, mire, P-UNIF en 16.5 con un A mínimo, ojo, el A es el mínimo, con un A de 13.9 y un B de 18.1, el máximo. Mire, esto que está aquí es, ojo muchachos, esto que está aquí es justamente la distribución de una uniforme con esos parámetros 13.9 y 18.1 en 16.5. ¿Sí? Y esto que está acá, mire, es PUNIF en 15.8. O sea, esto es la distribución de una uniforme en 15.8.
Bueno, con ese mínimo y ese máximo. Bien, vamos a verlo trabajando acá en... Voy a abrir acá, aquí para no pasarme para allá. Creo que tengo por aquí un notebook abierto por aquí, donde podemos mirar eso. Bien, vamos aquí. Vamos aquí. Mire, por ejemplo, calcule la probabilidad que una uniforme, calcule la probabilidad de que una variable aleatoria uniforme en el intervalo 13.9, 18.1 esté entre 15.8 y 16.5. Vamos a calcular esa probabilidad. Entonces, mire, P unif. P unif. El límite superior está muy pequeño y vamos a ponerlo un poquito más grande aquí. P unif, ahí está. P unif. Se me olvidan los valores. 16.5, 15.8. Entonces, 16.5, coma, el mínimo, 13.9. Ojo, muchachos, si no le dan estos valores, entonces los toma como 0,1 por defecto, por omisión. Los parámetros por omisión, los parámetros predeterminados para una uniforme en R son 0,1. Es decir, que si no le dices cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, ella te regresa esas probabilidades para una uniforme en 0,1. Ojo con eso. 13.9, el máximo 18.1. ¿Listo? Menos P unif, lo mismo. Perdón, lo mismo no. En 15.8, sí, 15.8. 15.8. Con el mismo mínimo, 13.9. Y el máximo, 18.1. Ahí. ¿Listo? Eso nos da la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre, o sea, de que recuerden que esos son los pesos de las latas de alimento que está fabricando esa, ¿sí? Entonces ahí me da la probabilidad de que una lata tenga un peso entre esos dos valores. Otra lectura para ese dato es, me da la proporción de latas que salen con pesos entre esos dos valores. De acuerdo con la información de que la lata viene de de que los pesos de las latas siguen una distribución uniforme en ese intervalo. Ahí está, mire, esa sería la respuesta. La cuenta aquella que saqué por acá, que no la terminé, esta cuenta debe dar ese punto 16 y tanto que arrojó R acá. Punto 16,666. Mire, para ilustrar el uso de la Q UNIF, mire, este problema de encontrar el X, dice, obtener un tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble excede a ese X, ese es un problema que se resuelve con la Q, porque ahí te están dando una probabilidad y te están preguntando cuál es el valor
que me deja esa probabilidad. Bueno, en este caso que me deja 0.90 hacia arriba, pero es equivalente a dejarme 0.1 hacia abajo. Uso el hacia abajo porque recuerde que la función de distribución te da probabilidades hacia abajo, no hacia arriba. Y por defecto, bueno, ahora lo hacemos de las dos formas porque R permite la flexibilidad de que le puedes decir, no, dame el área hacia arriba o dame el área hacia abajo, como quieras. Vamos a hacerlo con R. Vamos a encontrar ese X tal que en una uniforme en 30-40 me deje punto. ¿Cuál es el X que en una uniforme en 30-40 me deja 0.1 hacia abajo? Entonces, mire. Vamos a insertar aquí una de código. Ahí está. Entonces, mire, uso la función QUNIF. QUNIF. Le entrego la probabilidad que quiero que me quede inicialmente por defecto hacia abajo. Ella por defecto viene programada para calcular probabilidad hacia abajo. O sea, siempre, como esta me da es la F mayúscula, recuerden que la F mayúscula por definición es el área desde menos infinito hasta el valor. O sea, el área hacia abajo. Entonces, le entrego la probabilidad hacia abajo, 0.1. Y le entrego cuál es el mínimo. Dice que el mínimo es 30 para ese primer ejemplo. ¿Y cuál es el máximo? Le entrego 40 para ese problema. Y esto me debe regresar el 31 que encontramos allá. 31. O sea, le entrego la probabilidad, le entrego los parámetros de la distribución y ahí le estoy preguntando, mira, ¿cuál es el valor de la variable tal que por debajo de ese valor tenga un área de 0.1? Me dice 31. Se lo puedo preguntar con área hacia arriba también. Tenemos vamos a abrir aquí. Vamos a copiar acá y vamos a pegar acá para demorarnos menos. Ahí está. Mire, le puedo decirle el área hacia arriba, claro, 0.9. Pero le doy una opción acá que esa uno la usa bastante. Uno dice lower punto tile. Ahí lo que se está diciendo es cola inferior. Y le digo no, la quiero superior. Le digo no. Es decir, le digo falso. Ahí está. Entonces le estoy diciendo, mira, dame el área, dame el valor de X que deja hacia arriba 0.9. Ahí le estoy diciendo. Entonces, mire, efectivamente me da 31 también. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Ahí le estoy diciendo, le estoy dando la probabilidad que quiero que me quede hacia arriba y ella me regresa el valor que deja esa probabilidad hacia arriba. Hay que tener cuidado porque recuerde que por defecto esto está en true. Ese lower tile está en true por defecto. O sea que por defecto, predeterminadamente, las funciones calculan área hacia abajo. Entonces, cuidado. Cuidado. Listo. Bueno, ¿cómo generamos, por ejemplo, cómo vamos a ver funcionando la RUNIF? La RUNIF, mire, dice RUNIF, le dices cuántos datos quieres generar. Por ejemplo, estoy simulando los pesos quiero simular pesos de las latas que salen de esa producción, que dice que las latas, que esa máquina está produciendo latas de alimentos para perros que tienen un peso con una distribución uniforme de promedio 16 y rango 4.2. Entonces, yo quiero generar como si estuviera seleccionando latas y pesándolas,
seleccionando latas y pesándolas y anotando los datos de esos pesos. Entonces, digamos que no, seleccioné 10 latas y las pesé, y entonces quiero mirar los pesos de esas 10 latas que siguen, que están de acuerdo con esa distribución. Entonces le digo, mire, 10, ese número es el número de datos que quiero que me genere. En este caso, quiero que me genere datos para 10 latas. Y le digo el mínimo 13.9 y el máximo 18.1. Ahí está. Y mire que ahí me genera unos valores. Voy a redondearlo a 2 cifras. Voy a redondearlo a 2 cifras. Mi báscula no tiene tanta precisión para darme tantos decimales, entonces vamos a redondear a 2 cifras. Ahí está. Mire, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí están valores de los pesos de 10 latas que he sacado, que he seleccionado para hacer control de calidad, por ejemplo. Y entonces ahí está cada lata. Por ejemplo, la primera lata que seleccionó pesó 15.79 onzas y así. Ese es. Y la de UNIF, bueno, en el caso de los uniformes no es tan, es canzoncita porque siempre recuerde que la uniforme eh, es constante, ¿no? En todo el intervalo AB es constante. Entonces, por ejemplo, para un uniforme en 30-40, ¿cuál es el valor de la función de densidad en cualquier punto donde tú lo evalúes? Entonces, mire, yo le digo de UNIF, le entrego el valor del punto donde quiero, por ejemplo, cuánto es la función de densidad en el promedio, que es 35, por ejemplo, cuando tengo en 30-40. No, R de UNIF en 35 con un mínimo de 30 y con un máximo de 40. Punto 1. Claro, punto 1. Punto 1. Y dale cualquier valor aquí. Por ejemplo, 33.1. ¿Ah? Dale un valor fuera del rango ese, fuera de 30-40. Por ejemplo, dale un valor en cuánto es la densidad de una uniforme evaluada, por ejemplo, en 20, de una uniforme en 30-40, pero evaluada en 20 la densidad. Entonces, adivinen, eso da 0, ¿no? Y si colocas un valor por fuera de, más allá de 40, digamos 45, eso también da 0. ¿Sí? Mire, con la P, vamos a hacerlo aquí. Voy a hacerlo con la P. Vamos a copiar esto y vamos a hacerlo con la P. Aquí cambio esta D por P. P unif. Por ejemplo, ¿cuánto es la P unif en un valor antes de 30? O sea, un valor que esté por debajo de 30. Lo hicimos allá teóricamente. Por ejemplo, en 29. ¿Cuánto es la P unif en 29? Eso debe dar 0. Porque recuerde, antes de A vale 0. ¿Sí? ¿Cuánto es la P unif para un valor mayor que 40? Eso debe dar 1. Eso es lo que, recuerde, es 0 para valores antes de 30, antes de A. Es X menos A sobre B menos A para valores entre A y B y es 1 para valores mayores que B. Entonces, mire, por ejemplo, en 41, ¿cuánto es la P unif? 1. ¿Sí? Y bueno, en un valor cualquiera, entre 30 y 40, por ejemplo, en 35 para hacer el ejercicio del problema que es el del primer problema, en 35 es 0.5, ¿no? Bien, ahí está. Bien. Bueno, eso en cuanto a la distribución uniforme, jóvenes. Eso en cuanto a la distribución uniforme. Vamos entonces a
La exponencial. Distribución exponencial. Dice, la distribución exponencial es una distribución continua bastante utilizada en problemas de ingeniería. Por ejemplo, para describir la duración de componentes electrónicos. Esas resistencias, esos circuitos integrados, esos componentes electrónicos, por ejemplo, el tiempo de vida útil de los componentes electrónicos que están por dentro de estos aparatos, se modela bastante bien con una exponencial, con la distribución exponencial. Todo lo que, por lo general, lo que tiene que ver con tiempos, por ejemplo, tiempos de falla, tiempo de vida, tiempo de espera en una cola, tiempo entre dos sucesos, por ejemplo. La mayoría de esas variables que tienen que ver con tiempo se modelan bastante bien con la distribución exponencial. Y hay otra distribución que también se usa bastante para modelar tiempos, es una que se llama la distribución de Weibull, que es una generalización de la exponencial. La exponencial es un caso particular de la Weibull. Bien, pero nosotros aquí vamos a estudiar solo la exponencial. Mire, se dice que una variable aleatoria tiene distribución exponencial con parámetro lambda mayor que 0. La exponencial tiene un parámetro. Mire que la uniforme tiene dos parámetros, A y B. Si conoces a A y conoces a B, caracteriza la distribución. Puedes calcular cualquier probabilidad que te entregue, que te pida. Acá la exponencial tiene un solo parámetro, que es ese lambda, que dice que es mayor que 0. Es un valor mayor que 0. Lambda es el parámetro de la distribución exponencial. Listo. Dice, si su función de densidad tiene esta forma, mire. La función de densidad para una exponencial debe tener esta forma. Lambda por exponencial de menos lambda x para x mayor que 0. Y es 0 en cualquier otro punto. Obviamente, recuerde que este lambda no puede ser negativo porque toda función de densidad es no negativa. Y si este exponencial, recuerde que el e a la tal cosa siempre es positivo. Entonces, si tú tienes algo aquí que es negativo, te haría esto negativo. Ojo con eso. Entonces, ese lambda es un parámetro que es positivo. No puede ser negativo ese lambda. Dice, entonces la función de densidad tiene esa forma. Lambda por e a la menos lambda x para x mayor que 0. Y es 0 en cualquier otro caso. Bien. Si la función de densidad tiene esa forma, entonces se dice que la variable aleatoria tiene distribución exponencial. Mire, la función de distribución, o sea, la F mayúscula, ojo, esta es la F minúscula, la densidad. Y esta es la F mayúscula, la distribución. No es difícil demostrarlo, no lo voy a hacer acá para avanzar un poquito más rápido y irnos a comer el arroz temprano. Pero recuerde que esta F mayúscula es la integral desde menos infinito hasta el X de esa función, F sub X en T de T. ¿Ah? Recuerde que como desde menos infinito hasta 0, eso vale 0. O sea, antes de 0, la distribución vale 0. Porque antes de 0 la densidad es 0. Y para cualquier x mayor que 0, entonces tendríamos que calcular esta integral. La integral desde 0 hasta el x. La integral desde 0 hasta x de la función esta, de esa función. No es difícil porque mire que es una exponencial. Recuerde que la integral de e a la x es la misma e a la x. O sea que no es nada complicado. Vas a hacer un cambiecito de variable ahí y pues desarrollar
desarrollar ahí, calcular la integral, eso no tiene problema. No tiene problema demostrar que esa integral es precisamente esta función. Esta función. Mire cómo la forma cuando x es mayor que 0. Dice 1 menos e a la menos lambda x en el caso de que x sea mayor que 0. Esa es la función de distribución, la f mayúscula. Recuerde que sirve para calcular probabilidad de que la variable sea menor o igual que... O sea, esta, no me canso de repetir, que esto nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un x. ¿Sí? Y que esa función sirve para calcular probabilidades de este estilo. Y así se usa como la distribución evaluada en B, perdón, menos la distribución evaluada en A. Bueno, donde esta función de distribución tiene esta forma. ¿Sí? Esa forma. Bien. ¿Cómo es el valor esperado y cómo es la varianza de una exponencial? ¿Cómo calculo el valor esperado y la varianza de una exponencial? Bueno, tampoco es complicado, aunque la integral tiene cierta dificultadcita ahí, porque ya es hay que calcular la integral de, mire, para calcular el valor esperado de x, hay que calcular esta integral, la integral desde menos infinito hasta infinito de x por lambda e a la menos lambda x de x. Esto es lo mismo que la integral. Esa integral se reduce a 0 a infinito, la integral de 0 a infinito de lambda por x, lambda por x por e a la menos lambda x de x. Bueno, esta integral se resuelve por partes. ¿Da? Esa integral se resuelve por partes. Es un triquicito de un poquito de dificultad. Bueno, se demuestra que esta integral da precisamente, esa integral da precisamente 1 sobre lambda. Y la varianza nos da 1 sobre lambda cuadrado. Ojo, donde lambda es el parámetro ese de la distribución. Bien, mire, ejemplo de uso de la... por aquí, esto lo dejé para último, no sé. Aquí, mire, esa es la gráfica de la función de densidad de una exponencial. Tiene esa forma. Y así es la gráfica de la, perdón, esta es la gráfica de la densidad, la F minúscula, y esta es la gráfica de la F mayúscula, la distribución. Recuerde que nos da probabilidad acumulada. Bueno, esa es la gráfica. Mire que ya no es uniforme, ya no es rectangular. Ya no es rectangular. O sea que ya no podemos usar la geometría para calcular esas áreas. Pero bueno, ahí tenemos la función de distribución. O sea que si ya tienes la función de distribución, no necesitas calcular integrales, porque precisamente la función de distribución tiene precisamente esas integrales. Entonces ya, ahí está, ya con la función de distribución, listo, tenemos. Dice, la duración en horas t, esa la variable aleatoria se llama t, y nos da duración de cosas. En este caso, t, se llama t la variable. Dice, la duración en horas de un componente electrónico es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetros lambda igual a 0.01. Ahí me están diciendo que hay un componente electrónico cuya duración es una variable aleatoria que se puede modelar con una exponencial de parámetros lambda 0.01. Me dice el ejercicio, calcule la probabilidad de que el componente funcione por más de 2000 horas. Perdón, de 200 horas. Calcule la probabilidad de que el componente funcione por más de 200 horas. En otras palabras, mire que la variable t es la duración del componente. La variable t es la duración del componente. Me están preguntando, calcule la probabilidad de que el componente dure más de 2000 horas, de 200 horas. Dure más de 200. En otras palabras, me están preguntando
calcule la probabilidad de que el tiempo de duración sea mayor que 200. Eso es. Eso es lo que me está preguntando la parte A. Entonces, mire, así como está aquí, no puedo usar la función de distribución, porque recuerde que la función de distribución me da probabilidades, pero hacia abajo. Y entonces esto lo tengo que expresar como 1 menos, o sea, usando la probabilidad del complemento. O sea, C mayor que 200 es el complemento de ser menor o igual que 200. Entonces esto es la probabilidad de que la duración, 1 menos la probabilidad de que la duración sea menor o igual que 200. Epa, ahora sí, esto es la F mayúscula de una exponencial en 200, evaluada en 200. O sea que esto es igual a 1 menos la F mayúscula de X, perdón, yo me la sé con X y también me la sé con T, de T evaluada en 200. Esto es 1 menos, ¿cuánto es la F mayúscula? Acabamos de verla, es 1 menos E a la menos lambda. Acá está. Esto, mire. Esto, 1 menos E a la menos lambda X. Ojo que hay un 1 que sale por el complemento y hay otro 1 que sale por la función de distribución. Ojo, hay dos unos ahí. Sería 1, este 1 es del 1, este 1 es por el complemento. ¿Sí? Recuerda, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad del complemento de A. Y el otro 1 que voy a escribir aquí, 1 menos E, este 1 es por la función de distribución. 1 menos 1 por E a la menos 0.01, que dice que es el parámetro, por X. No, por X no. En este caso ya sabemos que el X es 200. Mejor dicho, por T, pero el T es 200. O sea, aquí por 200. Ahí está. Por 200. Bueno, muchachos, ya, eso es simplemente evaluar esto. Uno, al repartir ese signo menos, este queda negativo, con este positivo se va, o sea, los unos se cancelan y me queda E a la menos 2, creo que es. 0.01 por 200 da 2. E a la menos 2, bueno, lo que eso de E a la menos 2, exponencial de menos 2. Listo. Bien, mire, ¿cuál es la duración esperada en hora? Ese es el valor esperado. La duración esperada en hora, el valor esperado. En una exponencial, el valor esperado es 1 sobre lambda. O sea que respuesta aquí es 1 sobre 0.01, que es 100. Dice, ¿cuál es la varianza de la duración del componente? Entonces, la varianza, ya tenemos una fórmula. En caso de la exponencial es 1 sobre lambda cuadrado, ¿no? Dice la fórmula acá, mire, ahí está. 1 sobre lambda cuadrado. Esa es la varianza. Entonces aquí sería 1 sobre lambda cuadrado, o sea, 0.01 todo eso al cuadrado. Bueno, y listo, el cálculo de eso. Bien. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Otro ejemplo y nos vamos. Otro ejemplo y nos vamos. Otro ejemplo y calculamos cositas con R de una exponencial simplemente para ilustrar y nos vamos. Mire, este ejemplo lo traigo porque usted en el libro de Montgomery, cuando esté estudiando estos temas para el examen, se va a encontrar con unos problemas raros. Problemas que se resuelven con la distribución exponencial que hacen mención de la distribución de Poisson. Y entonces uno queda loco. ¿Cómo así que estamos viendo la exponencial acá y me están lanzando problemas de la exponencial y me están hablando de la Poisson? ¿Qué enredo es ese? Bueno, cuando usted encuentre ese tipo de problemas, lo que tiene que tener en cuenta es esto que dice acá, mire, que el libro ahí donde estamos sacando esto lo explica. Dice, la distribución exponencial se usa para moderar el tiempo que transcurre
entre la ocurrencia de dos eventos en un proceso Poisson. Recuerde, la distribución de Poisson es una distribución discreta, la vimos en el capítulo anterior, que sirve para contar el número de ocurrencias que pasan, por ejemplo, en un intervalo de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el banco entra un cliente, ponen a marcar el cronómetro y, por ejemplo, se cuenta cuántos clientes entran en 5 minutos, por ejemplo, buscando atención en un banco. Esa variable aleatoria, número de clientes en 5 minutos, por lo general se modela bastante bien con una distribución de Poisson. ¿Sí? Es una variable aleatoria discreta. Bien. La aplicación de la exponencial es que si tú tienes que los clientes llegan de acuerdo con una Poisson de parámetro tanto, los tiempos que transcurren entre la llegada de dos clientes se modelan con una exponencial. Es decir, si los clientes están llegando, por ejemplo, por cada 5 minutos están llegando, no sé, tantos clientes. Entonces llega el primer cliente, esperamos cierto tiempo, llega el segundo cliente. Ese tiempo entre dos llegadas se distribuye exponencial si los clientes están llegando de acuerdo con una Poisson. O sea, si el número de clientes que está llegando en ese lapso de tiempo se modela con una Poisson, el tiempo entre llegadas de dos clientes se modela por una exponencial. Mire, el desarrollo teórico de eso que acabo de decir está aquí, pero no se amargue la vida tratando de entenderlo. Aquí se demuestra que eso es así, teóricamente, aquí en esta parte. Eso es. Esa es la idea. Mire, entonces la idea es, por ejemplo, aquí, esto puede ser un cliente, llegó un cliente, transcurre el tiempo y llega otro cliente. Aquí hay un tiempo que separa a esto, este cliente llegó en un tiempo, este cliente llegó en otro tiempo. El tiempo que separa a la llegada de los dos clientes es una variable aleatoria también, y si los clientes están llegando de acuerdo con una distribución de Poisson, entonces el tiempo entre esos dos clientes se modela con una exponencial. Importante eso, chévere eso, ¿sí? Tiempo que demora entre los dos, ¿listo? Estos tiempos, aquí llegó un tercer cliente, ¿sí? Tiempo entre el primero y el segundo cliente. Llegó un tercer cliente, tiempo entre el segundo cliente y el tercer cliente, un tiempo 2. Bueno, esos tiempos, si los clientes están llegando con una distribución de Poisson, el tiempo entre ellos es exponencial. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno, y es exponencial con el mismo parámetro de la Poisson. Es decir, la Poisson tiene un parámetro lambda que es el número promedio de clientes en el intervalo de tiempo. Bueno, ese parámetro lo hereda la exponencial. O sea, el mismo lambda de la exponencial, el lambda de la Poisson es el mismo para el lambda de la exponencial. Bonita esa relación. Bonita esa relación. Mire acá. Este ejemplo dice, la carga de tráfico es una consideración importante en el diseño de sistemas de calzada, o sea, en el diseño de carreteras. Le llaman carga de tráfico. Dice, los vehículos arriban a ciertos puntos de la carretera, por ejemplo, a un semáforo, o sea, a un cruce, no sé. Dice, los vehículos arriban a ciertos puntos de la calzada de acuerdo con una distribución de Poisson. Ojo. Es decir, el número de carros, de autos que están llegando a ese punto sigue una distribución de Poisson. Dice, a una tasa de 4 por minuto. Es decir, en promedio, en un minuto están llegando 4 carros a ese punto. Dice, el número de carros que están llegando a este punto
sigue una distribución de Poisson con una media de 4 por minuto. Eso significa que cada minuto están llegando 4 en promedio, es lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si estamos estudiando la exponencial? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Me tiene loco esto. Bueno, lo que pasa es que si los carros están llegando en un minuto, 4 en un minuto, entonces el tiempo que separa la llegada de 2 carros se puede modelar con una exponencial. Listo. Entonces miren lo que dice. Determinen la probabilidad de que el tiempo que separa el arribo de 2 vehículos sea al menos 2 minutos. Como mínimo 2 minutos. ¿Sí? Dice, determine el tiempo medio de arribo y determine la varianza de los tiempos de arribo. Bueno, entonces aquí es donde viene la justificación. Como los arribos siguen una distribución de Poisson, entonces el tiempo entre arribos es exponencial con lambda igual 4. ¿De dónde salió este lambda igual 4? Ese lambda igual 4 es la tasa de arribo, que está con el promedio con que están llegando de acuerdo con la Poisson. El mismo parámetro. El mismo parámetro. ¿Bien? Entonces, mire, dice, la probabilidad de al menos 2 arribos dice, determine la probabilidad de que el tiempo que separa el arribo de 2 vehículos, o sea, 2 vehículos, el tiempo que separa a 2 vehículos sea al menos 2 minutos, o sea, mínimo 2 minutos, es decir, más grande que 2 minutos. Entonces, mire, aquí eso es lo que me están preguntando, la probabilidad de que el tiempo entre 2 arribos sea mayor que 2 minutos, lo escribo en términos del complemento para usar la función de distribución. Y aquí, recuerde, este 1 es del complemento, este 1 de la distribución, y simplemente aquí uso la función de distribución de la exponencial, y eso me da e a la menos 8, que da 0.000135. Claro, eso es una probabilidad bastante baja, porque mire, que dice que ellos están llegando 4 por minuto. Es decir, eso significa que llegó el primero, segundo, tercero, cuarto, y en promedio está pasando 1 minuto entre esos. O sea, en 1 minuto llegan 4. Entonces, lo que uno espera es que el tiempo entre ellos no puede ser tan grande. Tiene que ser de 15 segundos prácticamente, ¿no? 15, 15, 15 y 15. En promedio sería el tiempo que separa a 2 vehículos. Entonces, si en realidad están llegando con una Poisson de una media de 4 vehículos en 1 minuto, entonces es muy poco probable que se demore 2 minutos, que haya una demora de 2 minutos entre la llegada de 2 vehículos. Porque en promedio, entre 2 vehículos se están llegando en 15, se los está separando 15 segundos. O sea, 1/4 de minuto. 1/4 de minuto. Es el promedio de la exponencial. Claro, mire, lambda, 1 sobre lambda, 1/4. 1/4 de minuto. Que serían 15 segundos en términos de segundo. ¿Bien? Entonces, el valor esperado de la exponencial es 1/4 y la varianza es 1 sobre 4 cuadrado, 0.0620. Bien, ¿cómo lo hacemos con R, muchachos? Mire, nuevamente, recuerde, PX. Ojo, mire que 1 menos PX. Ahora, ¿por qué este 1? Ese 1 es del complemento, ¿oyeron? Ese 1 es este primer 1. El otro 1 está metido aquí en PX. Ojo con eso. El otro 1 está metido aquí ya en PX. Mire, le digo en 2. Y ojo, este parámetro, muchachos. Ay, Dios mío. 4. Ese es el lambda. Lambda igual 4. Cuando lo estás haciendo con R, hay muchos problemas en el libro de Montgomery. Y de hecho, en la plataforma, los puntos de los exámenes, la mayoría son tomados del libro de Montgomery. Montgomery dice, mire, este problema, Montgomery te lo plantea así. El tiempo de arribo entre 2 vehículos a un punto de una calzada sigue una distribución exponencial con una media de 1/4. Te da la media de la distribución con una media de 1/4.
epa, te da este valor. Entonces el estudiante despistado, que no le para bola al profesor Mario, sino que está conectado ahí, es para que lo vean conectado ahí, pero no está poniendo atención. Entonces cree que ese 1/4 debe entregárselo a la función Px, y a la función Px no se le entrega la media, no señor. A la función Px se le entrega el lambda. Recuerde que la media es 1 sobre lambda. Entonces, si el problema te da la media, a la función x, esa Px, tienes que darle 1 sobre la media, porque ella te pide ese lambda, no la media. Recuerde la relación entre el lambda y la media. La media es 1 sobre lambda. Entonces, por lo general, los ejercicios en el libro de Montgomery lo hacen el enunciado es con base en la media de la distribución, no en el lambda. Entonces tú tienes que tener en cuenta que si te dicen que la media es 1/4, entonces el lambda es 4. Ojo con eso. O sea, por eso mire que aquí hago énfasis en que ese parámetro, que es la tasa de llegada, es de 4. O sea, 4 por minuto. El promedio es 1/4 de minuto. Bien, listo. Ojo con eso. Ojo con eso. Mire, en Excel también hay una función distr.exp. Mire, tú le das el 2, que es el valor de la X, el 4, mire que también se le da el 4, que es en Excel también no se le entrega la media, sino 1 sobre la media, y este 1 es para que te la dé acumulada, ¿no? El 1 te da la F mayúscula y con 0 te da la F minúscula en Excel. Bien. Listo. Bueno, muchachos, distribución normal, esa sí la vemos, ya son las 8. La distribución normal la vemos la próxima clase. Muchachos, vayan estudiando porque yo creo que la próxima clase, que es el miércoles, termino esto de la exponencia, de la distribución normal con todos los juguetes, con uso. Para esta distribución se usan unas tablas que están bastante generalizadas, aunque ya casi eso no se usa porque el computador está tan popularizado que cualquiera tiene un computador y le puede montar R y puede calcular estas probabilidades. Pero no está de más uno mostrarle cómo se obtienen esas probabilidades en algunas tablas, en las tablas, porque algunos profesores todavía no saben que existe R y que existe el computador, y de pronto te puedes encontrar con un profesor más adelante por allá que use estas cosas y entonces él te pide el uso de las tablas y tú no sepas cómo se usan esas tablas. Ñécale, que esto es lo que te le están enseñando a usted allá, que no sé qué, qué tal, que ustedes no aprendieron nada. Y resulta que el que no ha aprendido nada es él, porque no sabe que eso ya se calcula con R y todas esas cosas. Entonces, es bueno mostrarle cómo se usan las tablas para que usted no ande por ahí perdido. Y eso de las tablas, ¿eso qué? Yo soy millennials, ya yo no uso tablas, ya yo uso es puro R y vaya. Es bueno que aprenda a usar esas tablas. Entonces, lo voy a mostrar con el uso de tablas y con el uso de R, que ya, mejor dicho, ya usted sabe cómo se usa R porque son las mismas funciones. DNOR, PNOR, QNOR y RNOR. Ya se lo enseñé. Toca enseñarle más bien el uso de las tablas, porque ya con R le enseñé cómo se calculan esas cosas. Eso lo vemos la próxima, que es el próximo miércoles, y yo creo que el jueves podemos tirarnos un combate. Podemos hacer un examen el jueves. No sé, ahí miramos. Vayan pensándolo. No sé, piénsenlo. Y hablamos el miércoles. Bueno, muchachos, feliz noche. Que disfruten de su cena si no han cenado. Yo no he cenado todavía. Apenas voy a ver cómo está el arrocito por allá. Voy a hacer que no se le hayan comido las hormigas. Que tengan feliz noche. Debe ser carne molida, bro. Yo estoy en profesor. Sí, señor. Bueno, estamos hablando.